en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y el presidente Daniel Noboa dispuso el traslado temporal de la sede del Ejecutivo de Quito a La Tacunga. De acuerdo con la presidencia, la decisión busca garantizar la autoridad, la gobernabilidad y mantener un diálogo directo con la ciudadanía. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con Antonio Ricaurte, abogado y político, para hablar sobre esta decisión del gobierno que ha causado también algunas reacciones. ¿Es una estrategia o un acto de provocación? Antonio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Fausto. Un abrazo grande. Lo que ha hecho el presidente de la República es primero un acto histórico, el acabar con el subsidio del diésel, pero además es un acto establecido y contemplado dentro de una lógica estratégica y de comunicación política realmente efectiva, pocas veces vista. Él ha aprovechado, Fausto, el momento, la coyuntura, la realidad que vive el pueblo ecuatoriano y ha tomado esa decisión en el momento preciso. Cuando organizaciones como la CONAIE, el Movimiento Indígena y Campesino del Ecuador, ya no tienen el respaldo ni la imagen que antes tenían. No nos olvidemos que cuando quisieron los expresidentes Moreno y Lasso acabar con el subsidio de los combustibles, se dieron marchas, manifestaciones y paralizaciones del país que pusieron en riesgo hasta la estabilidad de sus mandatarios. Hoy el presidente Noboa actúa con muchísima estrategia y aprovecha que hoy la CONAIE ya no tiene ese apoyo, ya no tiene esa buena imagen. Hoy la CONAIE tiene entre el 70 y 75% de imagen negativa. La gente no tiene buena imagen, la gente no quiere al movimiento indígena y campesino como tal y tampoco a sus dirigentes, que se han convertido en viejos políticos, en políticos tradicionales, en políticos que para la gente son paralizadores, no dejan trabajar, atacan a la ciudadanía, incendian ciudades y bloquean carreteras. En ese sentido, pues ya no tienen la fuerza ni el apoyo que antes tenían. Los propios campesinos, los propios indígenas de sectores como por ejemplo Machachi o de La Tacunga o de Tungurahua o de Chimborazo ya no están dispuestos a salir porque ellos también viven del agro, de la agricultura, de la ganadería, principalmente de la agricultura, y ellos también tienen que salir con sus productos todos los días, todas las tardes a los mercados para vender, para reactivar su economía. La gente de Cayambe, la gente de Quito, Fausto, que ha plegado siempre a los levantamientos indígenas, principalmente los barrios altos de la Occidental, en el norte de la ciudad de Quito, Atucucho, La Pulida, Pizulí, Antonio, Roldós. El Comité del Pueblo en el oriente y también la zona de Guayabamba, de Oyacoto, de Calderón, ahora no quieren salir porque también tienen que reactivarse económicamente. Y por otro lado, también los sindicatos, los gremios estos antiguos que hablan cosas que la gente, los jóvenes ya no entienden, que se reúnen en sedes con olor a húmedo, a viejo, a rancio, ya no representan tampoco nada. Entonces el presidente con mucha estrategia ha leído esa realidad y lo que es importante también, ha ido a La Tacunga para que ahí funcione la sede del gobierno temporalmente y le dice a Leonidas Issa, que es uno de los dirigentes más visibles, importantes de la CONAIE, aquí estoy en La Tacunga, no te vayas a Quito. Aquí estoy, porque él sabe de la debilidad de Leonidas Issa también. Ahora bien, esto y uno de los propósitos, se ha dicho, garantizar la autoridad, por ejemplo, la gobernabilidad y mantener un diálogo directo con la ciudadanía. Este último que creo que es importante. Se ha logrado porque no se ha visto ese diálogo directo. No lo hemos visto en La Tacunga, no lo hemos visto quizá en Otavalo, donde en cambio se fue la sede de la vicepresidencia. Es decir, ¿esto todavía está por verse? Diálogo sí. No puede ceder el presidente de la República. No nos olvidemos, Fausto, que antes de la elección presidencial en la que ganó el presidente Noboa, en los grupos focales la gente decía que quieren un presidente fuerte, que quieren un presidente determinante. Y lo voy a decir, que es lo que la gente decía, hay que decirlo transparentemente. La gente quería un dictador. La gente decía, ya estamos hartos, queremos cambios y queremos un presidente radical, que sea un verdadero dictador, que acabe con los políticos tradicionales, que acabe con el correísmo, que acabe con los delincuentes, que acabe con la corrupción. Entonces lo que hoy está haciendo el presidente Noboa
es escuchando a la gente que decía que quieren un presidente determinante, que quieren un presidente fuerte. Entonces, por eso te digo, sí al diálogo, sí a la conversación, pero no a ceder. Él ha tomado una decisión y no puede dar marcha atrás. Además que, como acabo de manifestar, ya no tiene él el problema que antes tenían los otros presidentes. Hoy la CONAIE es un movimiento debilitado, está dividida, y ahora sus dirigentes y la CONAIE mismo no tienen buena imagen de la gente, son políticos del pasado, atrasa pueblos, que paralizan, que no dejan trabajar, que incendian ciudades. Los sindicatos lo mismo, y por eso el presidente hace lo que hace, ¿no? No sé si te fijaste ayer, Fausto, ya entrada la noche, ayer el presidente Noboa en la Tacunga apareció con un traje de camuflaje del ejército. Exacto. A saludar, no dijo nada. Él hace del silencio una gran comunicación política. Él habla desde el silencio, comunica desde el silencio, mejor dicho, y con ese camuflaje que dijo, que está en guerra, que está determinado a hacer lo que tiene que hacer por el bien del país y que puede conversar, pero nunca va a ceder y nunca va a anteponer el bienestar del pueblo ecuatoriano por presiones y chantajes. ¿Y no hace falta el diálogo allí? Sí, diálogo siempre. También hay que tener cuidado con otra cosa, y es que, por ejemplo, hemos visto paralizaciones en el Carchi, hemos visto paralizaciones en el norte de Quito y en el sur de Quito. Hay que tener cuidado también con los grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico, Fausto, porque ellos no están contentos con que se acabe el subsidio del combustible, del diésel, en este caso, y que aprovechan, quieren pescar a río revuelto y hasta pueden financiar algunas protestas. Y el presidente de la República tiene que ser radical ahí, tiene que acudir con todo y con la fuerza de las armas, inclusive a controlar aquello. No te olvides, y esto hay que decirlo así, y hay que poner mucho cuidado. En los sectores norte de Quito, Calderón, Oyacoto, Guayabamba, el narcotráfico ha ganado muchísimo terreno. Hay que tomar mucho en cuenta Guayabamba, que se ha convertido una parroquia tan bonita, tan turística. Ahí se han metido muchísimos narcotraficantes y ahí es un centro de acopio de la cocaína que se vende en la ciudad de Quito. Se están entonces estos grupos se están mimetizando de alguna forma con los sectores que se han mostrado también descontentos de alguna forma, otros solicitando diálogo. Me refiero a los transportistas pesados, a los transportistas interprovinciales, al sector del transporte en general, que es el que directamente se mostraba afectado con esta medida. Y a esto se han sumado, se han mimetizado quizá estos otros grupos que tienen otro tipo de intereses. Sí, por supuesto. Por supuesto que se han mimetizado y que se pueden mimetizar, y hay que tener mucho cuidado. El presidente de la República tiene que tener muchísimo cuidado en eso. Tiene que tener muchísimo cuidado y muchísima radicalidad y presencia armada en esos sectores. Y por el otro lado, el presidente Noboa no tiene que victimizar al movimiento indígena. Ojo, que el movimiento indígena vive de la victimización. A ellos les encanta que les repriman, que les disparen, que haya heridos, que les metan presos. Que les boten bombas lacrimógenas, ahí viven, ahí descansan, ahí renacen. Pero no se puede tampoco. No tiene que pararles bola. No se puede tampoco generalizar, porque muchos de los sectores indígenas lo que reclaman en estas protestas son realmente derechos, reivindicaciones, la situación en la que viven en el campo, que tienen sí, históricamente ha sido postergada. No es que salen únicamente a desenvolverse en este ambiente de protestas. Escucharles, conversar, por supuesto, es parte de la democracia, pero tampoco, ese es un llamado que se le hace al presidente Noboa, tener muchísimo cuidado con la victimización del sector indígena. No reprimirles, no dispararles, no botarles bombas lacrimógenas, no encarcelarles, porque de eso viven, ese es su oxígeno. Dejarles que vayan de un lado al otro. Ahí está el presidente Noboa en la Tacunga y ya. Pero eso no aplica para la dirigencia indígena, para ciertos dirigentes, incluso que han estado por décadas allí. Y ya son dirigentes viejos, caducos, ya forman parte de la política tradicional. ¿A qué están acostumbrados, Fausto? ¿Qué es lo único que dicen? Vamos a conversar, vamos a tener asamblea para salir, para protestar, para paralizar, para movilizar, para cerrar vías, para cerrar calles, para incendiar ciudades. Ahora ya no tienen que venir a Quito, ahí están en la Tacunga. No creo que lo logren tampoco. Hay un estado de excepción también que es importante, y el presidente de la República está cerca del batallón Patria de las Fuerzas Especiales del Ejército, así que creo yo que el territorio está controlado, y creo yo que el presidente de la República ha hecho las cosas muy bien,
y ha sido muy estratégico y ha tenido una gran comunicación política para analizar los tiempos y ejecutar una medida que era beneficiosa para el país, que es el tema de acabar con los subsidios del diésel por fin. Antonio, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto, un abrazo. Antonio Ricaurte, abogado y político, hablando sobre la decisión del gobierno de trasladar su sede a la provincia de Cotopaxi, parte de una estrategia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.